los que descienden de Israel somos israelitas. Mi papá es caldense, mi mamá es caldense. Nací en Bogotá. Dicen que por mi sangre corren venas caldenses, pero amo a Bogotá, me gusta Bogotá, me gusta el azul del cielo de Bogotá. ¿A qué, hermano? ¿A qué? Pero no nací en Israel, pero soy israelita. Amén. No somos descendientes, hermanos de sangre de israelitas, pero somos israelitas por el derecho llamado adopción. Amén. Amén. Cuando trajeron papel y lápiz. Voy a hacer algo rápido. Pero este hombre que escribe aquí es llamado Pablo. Y Pablo dice: escribo con tristeza estas palabras y desearía ser anatema. Y la palabra anatema para un israelita, es decir, preferiría ser muerto. El anatema en los tiempos de Israel era digno de muerte, y anatema era el que mezclaba a lo de Dios con lo del mundo. Y Pablo dice: desearía yo ser borrado de lo de Dios, con tal de que mis hermanos, los israelitas, se salvaran o entendieran el propósito para el cual Dios los llamó, los trajo, los convirtió, los hizo un pueblo fuerte cuando eran débiles, los hizo un pueblo, hermano, triste, abandonado y desolado, y los hizo un pueblo de bendición. Pero ese mismo Pablo, y quiero relatarles que ese mismo que acaba de escribir esas palabras tristes y dolorosas, y que dice: Señor, esto no es casualidad. Moisés un día en el desierto dijo: Señor, si vas a acabar con Egipto, primero mátame a mí, bórrame a mí el libro de la vida. Siempre tiene que haber una pasión en nosotros por los perdidos. Esto lo tenemos que traducir en que tiene que haber una pasión y decir: Señor, por favor, que no se muera el ladrón todavía, que no se muera el borracho todavía. Señor, si quieres, mátame a mí, pero dale la oportunidad a ellos que sean salvos por mi testimonio, por mi predicación, por mi ejemplo. Tiene que haber pasión. Ahora, eso se tradujo a Jesús. Jesús sí dijo: Señor, Padre, yo puedo. Yo quiero morir por esa humanidad perdida, por esa humanidad sin esperanza. Pero ese mismo Pablo que escribe esas palabras y que dice: Señor, bórrame, acábame. Quiero ser anatema si es preciso. Había acabado de escribir estas palabras y les acabé de leer Romanos capítulo 9 del verso 1 al 6. Pero acababa de escribir lo siguiente. Dice: el mismo que escribe este párrafo tan desesperanzador acababa de soltar las siguientes palabras en Romanos capítulo 8, verso 38, y se paró y dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendas palabras. Pero ¿sabe qué veo yo aquí? Veo la humanidad, veo la sencillez, veo la fragilidad de un hombre que, viendo las circunstancias difíciles de un pueblo, hace un momento había dicho: nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero se ve enfrentado a la realidad de su pueblo perdido, de su pueblo que había, hermano, se había bajado de un estatus, de un pedernal donde Dios los colocó cuando no lo merecían, y se ve confrontado con su carácter y dice: Señor, acabo de escribir algo, pero estoy triste ahora y quiero, si es necesario, ser anatema por mis hermanos, para que sean salvos, para que les devuelvas, para que los vuelvas a colocar en el sitio de honra donde un día los colocaste. ¿Saben? Y hoy le digo a ustedes que me escuchan y a los que van a ver este video: saben, hermano, somos muy ligeros con la nación de Israel. Somos muy ligeros. Y sabe que la preocupación no es lo que yo les voy a mostrar de la nación de Israel. La preocupación mía esta mañana es cómo terminé este mensaje. Y este mensaje lo terminé hablando de nosotros. Voy a desarrollar rápidamente. Lo primero
que tenemos que ver es qué fue lo que pasó. Realmente, ¿qué pasó con la nación de Israel? Y entonces aquí Pablo, en esos versos, Pablo empieza intentando explicar el que los judíos rechazaron a Jesús como Mesías. ¿Eso es cierto? Claro. Es cierto. Y empieza no con rabia, sino con angustia, no en una tempestad airada de condenación, sino con el dolor, con un sentir en su corazón, con un corazón quebrantado. Pablo compartió el sentimiento de Dios al que amaba y servía. ¿Sabe cuál era el sentimiento de Dios? Pablo odiaba el pecado, pero amaba el pecado. Y ese es el sentimiento que nos tiene que embargar a nosotros. Nosotros debemos amar a los pecadores, pero detestar el pecado que hay en ellos. Usted y yo tenemos que amar a ese homosexual, a esa prostituta, a ese que va indigente. Tenemos que amarlo, pero también ese amarlo significa tienes que dejar tu pecado, tienes que meterte en lo que Dios quiere, en el sueño de Dios. Y el sueño de Dios no es que seas indigente, el sueño de Dios no es que seas homosexual, el sueño de Dios no es que seas un fracasado en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esto no es nuevo. Lo que Pablo hace no es nuevo. En Éxodo 32 dice que perdones, Moisés hablando, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito, dice Moisés. ¿Cuánto nos hemos puesto con la gente que no desconoce de Dios? ¿Cuánto nos hemos puesto delante de Dios a decirle, Señor, si yo me he de perder, me pierdo, pero Señor, tanto perdido, Padre, dolor, pasión por los perdidos? Y fue lo que demostró Pablo en esos versos. Pablo no estaba rabioso, Pablo no estaba irado contra sus hermanos judíos. Pablo lo que tenía era un sentimiento profundo de ver que su pueblo se había bajado de un nivel no para subir, sino para descender. Y entonces ahí resultamos nosotros. Y la esperanza es esa, que Dios, ¿saben una cosa? Dios de las peores adversidades saca los mejores gozos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y posiblemente en su tiempo el rechazo de los judíos de Jesús, él dijo, ¿y ahora yo qué hago? Me rechazan. Y él dice, de esta circunstancia difícil, yo lo que voy a hacer es voy a añadir unos que no eran pueblo, unos que no eran mi gente, unos que no eran para ser santos, ahora van a ser santos. Y somos usted y yo que estamos sentados esta mañana en este lugar. Aleluya. Esa palabra que Pablo dice que él preferiría ser anatema. Hay un concepto. Cuando algo era anatema, estaba bajo maldición, estaba consagrado para una destrucción total. Cuando se tomaba una ciudad pagana, todo lo que había en ella se destruía totalmente porque estaba contaminada. Lo anatema era algo que no se juntaban con el anatema. Porque eso, el fin del anatema era destrucción. Se raía la generación. Los pollos, las gallinas, las vacas de ese que había sido anatema eran borrados. No quedaba nada del que era anatema. Era maldito. Mire la posición de Pablo. Pero vamos a definir algunas cosas rápidamente. Primero, que usted tiene y yo tenemos que reconocer, Israel es en un sentido especial. Eran hijos de Dios, especialmente elegidos y adoptados en la familia de Dios. Dice la Escritura, vosotros sois los hijos del Señor vuestro Dios, Deuteronomio 14:1. Dice, ¿es que no es Él vuestro Padre? Pregunta, el que os crió. Habla. Deuteronomio 32:6. Estoy tomando aparte de los versículos. Primero dice,
¿Es que no es el vuestro Padre y el que os crió? Deuteronomio 32:6. Pero también dice, Israel es mi primogénito. Dice la Escritura en Éxodo 4:22. Así de que usted y yo no andemos de ligeros con nuestra boca. Israel es el primogénito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted sabe, aquí yo tengo a mi segundogénito. Y a mi esposa casi no le gusta que yo haga esa diferencia, primogénito, segundogénito. Pero el primogénito es el primogénito. De hecho, en las familias judías se sienta el papá en la cabeza de la mesa, en la cabecera del comedor o de la mesa que está ocupando, y el primogénito está a su mano derecha, la esposa por aquí, y de ahí para allá el resto, porque el primogénito es el primogénito. Y aquí estamos viendo que Israel es el primogénito de Dios. Entonces, en un sentido especial, eran hijos de Dios porque a Dios le provocó. Segundo, Israel tenía la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben una cosa? Israel disfrutó literalmente de algo que nosotros, hermano, hay una sombra con respecto a eso, pero ellos vieron literalmente la nube y la columna. Y saben una cosa, Israel tenía la gloria, la Shekinah y el Kabod de Dios. Kabod es una palabra rara, griega o hebrea. Perdónenme, no estudié ahí. Hebrea. Y Kabod significa mi gloria. Y la Shekinah significa mi cobertura, mi presencia. Israel tuvo eso. Y dice la Escritura, dice que tenía la Shekinah y el Kabod. Aparece una y otra vez en la historia de Israel. Era el divino esplendor de luz que descendía cuando Dios visitaba a su pueblo. Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová aparecía en la nube. Ellos lo miraron. Pero también habla Éxodo 24:16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube los cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Y Éxodo 29:43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Israel había visto la gloria de Dios, y sin embargo le había rechazado. A nosotros se nos ha concedido contemplar la gloria del amor y la gracia de Dios en el rostro de Jesucristo, y sería terrible que escogiéramos el camino del mundo. Nosotros a veces sentimos un calor especial cuando oramos, nos quebrantamos, vienen a nuestras emociones y sentimientos, el Espíritu lo obliga, quebranta orgullo y pasan muchas cosas. Los israelitas veían la nube y la columna, que era la gloria y la presencia. Y nosotros, la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día es que sentimos el amor de Cristo y la gracia, que es la que nos perdona, que es la que nos da nueva oportunidad para mañana. Hoy fallamos y la gracia y el amor de Cristo en nuestros corazones hace que mañana nos levantemos y digamos: gracias, Señor, por la nueva oportunidad que tenemos. ¿Cuánto lo dice? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Israel tenía los pactos. Y usted dirá: pastor, ¿y nosotros cuáles serán los pactos? ¿Será la doctrina de ahorita, la doctrina de los pactos? Porque eso se nos ha convertido. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Y cuánto tienes? Y dime cuánto tienes y yo te digo cuánto Dios te va a responder. Pero no, hermano. Yo le voy a mostrar que Israel tenía los pactos. Y no se habla de billullo. Dice: Israel tenía los pactos.
Un pacto es la relación en que entran dos personas. En este caso, los pactos se hacen es Dios con el pueblo. Nunca el hombre es capaz de cumplirle un pacto a Dios. Siempre el que cumple los pactos es Dios hacia los hombres. ¿Y saben por qué nosotros no somos capaces de cumplir un pacto? Porque nosotros dependemos sencillamente de la misericordia, de la bondad y del amor de Dios. Si por nosotros fuéramos, ¿saben dónde estaríamos hoy? ¿Dónde? Y pienso, uy, estaría felicitado. Uy, me estaría... No. Es más, muchos de nosotros estaríamos desenguayabando, hermanos. Así es que usted y yo somos incapaces de cumplir pactos a Dios. Dios sí nos cumple los pactos. Y yo le voy a decir, ¿qué es el pacto que Dios tenía con Israel y el cual nos lo ha trasladado a nosotros? Y no hay billete de por medio. Dele gloria a Dios por eso. Porque más de uno dirá, ay Dios mío, el pastor va a hacer un pacto y yo que vengo mal limpio. No le voy a hablar de dinero. Y dice lo siguiente: un acuerdo de interés mutuo, un compromiso de amistad recíproco. Una y otra vez Dios se había acercado al pueblo de Israel y había entrado en una relación especial con él. Lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y en el monte Sinaí, cuando dio la ley, que dice Éxodo capítulo 6, verso 6. Y el pacto es el siguiente: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pacto fue sacarnos de servidumbre y ponernos en lugar de libertad, de relación con Él. El pacto tiene que ver con relación entre Dios y los hombres. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El pacto que Dios le ha interesado es que el hombre siempre se acerque a Dios. El pacto que Dios quiere cumplir a nosotros es que Él siempre está dispuesto. Dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y golpeo, y llamo, y llamo, y llamo, y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, entraré a Él, pactaré con Él, te cuidaré, cenaré contigo, tú cenarás conmigo, y seremos ahora sí un pensamiento, un sentir. Yo tu padre, tú mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Israel no solamente tenía lo que ya les he contado, los pactos, la nube, la presencia. Israel también tenía la ley. ¿Cuántos hemos escuchado la ley? Posiblemente usted o ley, usted mismo. Mauricio, párese. Mírenlo a Mauricio. Mírenlo, está de verde, la ley, policía, comparendo, cárcel, fiscalía. Pero saben una cosa, la ley fue escrita no para condenar a este mundo y para condenar a los israelitas. ¿Sabe qué quería la ley hacer con la gente de ese tiempo? Que vivieran bien, que tuvieran una vida agradable. Porque cuando usted, en la ley y los profetas, en la ley y todo lo demás, porque no solo hay ley, sino que también hay unos dictámenes que traían reyes, sino que también hay unas cosas que también debemos cumplir. Pero en todo eso, lo que se procuraba para ese tiempo, y las leyes de ese tiempo nos guardan a nosotros de vivir chévere. Cuando decía no matarás, ¿sabe por qué en ese tiempo la ley decía no matarás? Porque si tú matas, te matan. Entonces, si no matas, vas a vivir. Cuando dice no codiciarás, ¿era para qué? Para vivir sin envidias. Para vivir, hermano, ay, es que no codicie, Dios te va a dar lo tuyo. Vea lo que dice. Israel tenía la ley. No voy a pretender ignorar la voluntad de Dios.
porque Dios le había dicho cómo quería que viviera su pueblo. Si Israel pecaba, lo hacía a sabiendas y no por ignorancia. Y el pecado consciente es el pecado contra la luz, que es el peor de todos. La palabra habla de que aquel que peca deliberadamente, dice que ya no queda más, sino, uy, es que si les cuento eso usted se me asusta, sino una horrenda expectación de juicio y de, eso es terrible. Pecar contra la luz, sabiendo que es la luz, dice la escritura, Deuteronomio 6:2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, mi nieto. Esto no es una cadena de que como yo soy santo, no, yo tengo que guardar, Sergio tiene que guardar, las nietas, porque quiero tantas nietas. Mis nietas tienen que guardar el pacto con Dios, y si no, mis nietas se pueden perder. Si mi hijo no guarda el pacto con Dios, se pierde. Yo me salgo, yo quiero guardar la ley. Y en este tiempo usted dirá, pastor, pero es que eso es Antiguo Testamento. En esta ley, la ley está resumida: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumió la ley. Así de que sí. ¿Sabe, hermano? Dice, tú, o sea yo, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Sabe, hermano? Usted no se tiene que volver un cumplidor de Dios los domingos. Usted tiene que cumplir a Dios mañana lunes, el martes, por favor, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo, y así sucesivamente hasta que el Señor venga por nosotros. Pero la orden de la ley era que quería el beneficio de generación en generación. Dice aquí en Deuteronomio, sigo leyendo, para que tus días sean prolongados. Termina diciendo Deuteronomio 6:2. Y Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis, escuche, guardaréis, eso es una palabra de qué, o sea que es algo que continuo, como dice, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Amén. Vamos a pactar. ¿Cuántos trajeron? ¿Cuántos queremos ser prosperados? Amén. Dime cuánto le cumples al Señor el pacto y te voy a decir cuánto te va a cumplir el pacto. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos queremos que nuestros días sean prolongados? Amén. Claro, vaya al médico, tome medicinas, tome calcetose. Uy, ¿eso existe? Ay, santo, yo soy de la vieja guardia, le cuento. Tome con Fármaton y sin Fármaton, pero por encima de todo eso, si tú le cumples a Dios el pacto que Él tiene contigo, sabes una cosa, vas a vivir, no te vas a morir de enfermedades, te vas a morir de viejito. Imagínate, yo viejito todo lindo, tierno. Pero es un secreto. A Nereito hace poco lo operaron y yo digo, Nereito no se muere en esa operación. ¿Y saben por qué? Porque hacen lo... ¿Saben que encontramos un texto, Nereito, de la moral? Ayer Darío no vino. Vicky, ¿cierto que encontramos? Ah, no, sí fue con Darío el viernes.
Dice, si procuráis, ni siquiera hay una cosa imperativa, hermano. Dice, si procuráis cumplir. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, verso 40 y... Ayúdeme, Nelson. El sábado del ayuno. 47. Yo quiero leerles porque es que, vea, nosotros hemos pensado que con Dios las cosas son difíciles e imposibles. Y yo quiero decirles que el Señor ha puesto en su palabra varias cosas importantes. Vean lo que dice aquí. Por cuanto... No. Dios mío, Señor. Ayúdeme, Darío. Pero dice, si procuráis cumplirme, o sea que hagan lo posible. Hagamos lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Cuando dicen amén. Amén. Ya no me están buscando mis eruditos, me están buscando. Pero saben una cosa, vamos, decía un amigo mío, vamos para adelante. Israel tenía el culto del templo, muy parecido a nosotros. Ayer nos extrañamos de que vinieron muchos que no habían prometido venir, y los que por ahí dijeron sí, no asomaron. Que no se diga que no, ay, es que en la iglesia nunca hacen una tarde divertida. Ayer la tuvimos. Ay, que es que en la iglesia no bautizan. Aquí bautizamos. No, que es que en la iglesia no recogen mercado. Aquí lo recogemos mensualmente. Ah, es que en la iglesia no piden ofrenda. Decimos sí, porque tenemos el culto. Y deben decirme que los israelitas tenían unas fiestas. Dice, Israel tenía el culto del templo. El culto es, en esencia, el acercamiento del alma a Dios. Y Dios había dado a los judíos en el culto del templo una manera para que se acercaran a Él. Si estaba cerrada la puerta de acceso a Dios, eran ellos los que habían cerrado. No hay nadie más que cierre la puerta del culto que nosotros mismos. Cuando usted dice, ay Dios mío, me está dando tanto frío. Y el pastor allá eso me pregunta, el pastor eso allá me señala, se queda mirando cuando predica, y es como si me estuviera echando vainas. Y entonces nosotros cerramos la puerta del culto. No es Dios, Dios está dispuesto a tener relación con nosotros todos los días. Y le voy a leer. Dice, Levítico 23:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y todo Levítico, ese capítulo, habla de la fiesta de los panes y levadura, habla de la fiesta de los tabernáculos. Eran 7 en las cuales ellos tenían que ir, hermanos, presentarse en todo el año y hacer un culto a Dios, ofrecer ovejas, sacrificio por el pecado. Ellos tenían la oportunidad. Ahora mi pregunta, ¿tenemos el culto nosotros? Sí, hermano. Pero es que no. Dice un hermano amigo que está por ahí sentado, por allá atrás, dice, es que tengo pelecita con chetillo. Déjame la pelecita. Y nos van a responsabilizar por el culto. No, Dios mío, yo soy consentido. Israel tenía un culto. Y ahorita vamos a definir, ya estoy cerrando. ¿Sabe de una cosa? Israel tenía las promesas. ¿Cuáles? Dirá usted. Dice, Israel no podía decir que no conocía su destino. Dios le había dado a conocer la tarea y el privilegio que les tenía reservado en su propósito. Sabía que estaban destinados para grandes cosas, aún en la economía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, mi pregunta, ¿usted sabe para qué lo tiene destinado Dios? ¿O usted viene aquí, ¿cómo? ¿Con los ojos vendados? ¡Ay! Me cogieron de
me pusieron de parche. Me llevaron allá. O Yesenia trajo una invitada esta mañana. ¿Hay invitados esta mañana? ¿Ay? Démosle un aplauso a nuestra invitada. Bien, pero resulta que Yesenia la embarró. Le dijo a su invitadita, ¿cómo se llama la invitada? Leila, Heida, hermana Leila, vamos para allá. También trajo una invitada. Y se la trajo para la iglesia. ¿Fue así? ¿Qué le digo? Ahí, eso es bonito. Eso es bonito. Que la gente sepa a dónde vamos y con quién nos vamos a meter. Porque yo quiero decirles algo. Cuando nosotros sabemos con quién nos vamos a meter, no hay tiempo de regresar. Pero como este mundo dice, en el sentido y en el caso del matrimonio, prueben por 2 añitos. Y si no tienen compatibilidad de caracteres, pues buscan, pues van mirando. Porque de pronto ni yo soy para usted, hermano, eso es antes de. Cuando Dios hace pacto con un hombre, con una iglesia, no hay tiempo a echar para atrás. Y eso se lo digo a todos y me lo digo a mí mismo. Ya no tengo tiempo de echar para atrás. Ya no tenemos tiempo. Hoy comiendo. Y dice, tenía las promesas, y la promesa está estipulada en Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Israel era bendito por un pacto que Dios había hecho con Abraham años atrás. Pero Israel sabía, ya, ¿saben una cosa? Israel tenía los patriarcas. Así como usted y yo recordamos a Pablo, a Mateo, a Lucas, a Juan, así como usted y yo recordamos a Jesús, ellos tenían evidencia de que habían habido atrás unos, y dice, tenía una tradición, una historia. ¿Tenemos una tradición? Claro. ¿Tenemos una historia? Claro. Y no hay mayor miseria, escuche bien, que la del que se atreve a ser infiel a su tradición, a avergonzarse de la herencia que ha recibido. Ahora, yo les hablo de tradiciones y les hablo de herencias, pero espirituales. No me va a salir a... O sea que si mi papá era esto, yo tengo que seguir mis hijos. No, no son esas mañas viejas que nos prendió el mundo. Y dice Éxodo capítulo 6, verso 3, que aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El privilegio era para el pueblo de Israel. Pero cuando usted viene a la verdad de Cristo, mantengámonos en ella, mantengámonos a eso que el Señor hizo en el pasado, a lo que los apóstoles hicieron en el pasado, a lo que aquellos profetas, Juan el Bautista, ¿sabe que Juan Bautista nunca se acomodó a nadie? Él siempre lanzó la palabra que tenía que lanzar. Pablo tampoco se acomodó a nadie. Usted y yo no nos podemos acomodar al discurso barato que hoy nos quieren vender. Y digan que lo malo es bueno. Repitan conmigo, lo malo es bueno. ¡No! ¿Quién dijo eso? Si ve que nuestra mente, hermano, perdóneme, parecemos borreguitos que nos llevan al matadero. Ay, me mataron y yo no sabía. ¡Despierte! Diga conmigo, lo bueno es bueno. Lo malo es malo. Seguimos. Es así. La niña se despertó. Termino aquí. Y yo les dije al principio que el problema no fue desarrollar este tema. Lo encontré con una facilidad. El problema fue como Dios puso en mi corazón. Porque así estamos
dueño de nosotros. ¿Sabe? La culminación del pueblo de Israel termina con la promesa de promesas, y era un redentor, Jesucristo. Dice, he aquí viene la culminación de Israel, viene la culminación. De Israel vino el Mesías, el ungido Dios. Todo lo demás había sido la preparación, escuche bien. Y sin embargo, cuando vino, le rechazaron. El mayor pesar que puede sentir una persona es haber dado a un hijo todas las oportunidades de éxito y haberlo dedicado y sacrificado todo para darle las mejores oportunidades, y descubrir que el hijo, por desobediencia o rebeldía o dejadez o dejado el esfuerzo del amor y no se hace en realidad sus sueños. La tragedia de Israel consistió en que Dios les había preparado para el día de la venida de su hijo, y todo aquello y toda aquella preparación resultó frustrada. Dice la escritura, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ¿cuál profeta? ¿Cuál promesa? Claro, Isaías, unos 600, 700 años atrás, a Isaías le revelaron, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 600 años antes el pueblo sabía, tenía conciencia que estaban en un proceso, estaban en un camino ascendente para ver la gloria, para tocarla, para sentirla, para observarla, y la gloria fue metida en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Cristo Jesús es la culminación de un proceso que empezó con Abraham, que empezó con Noé, que empezó con los pactos, que tuvo con Enoch, que tuvo también, hermano, ¿sabe con quién? Con Adán y con Eva. Ahí empezó el proceso para que llegara a nuestros días la esperanza del Mesías, de Emmanuel, de Dios con nosotros. ¡Aleluya! Apláudale al Señor. Por lo que se dé pie, por favor. Y quiero que se ubique con su Biblia, por favor. No lo va a poner ahí, no lo ponga. Y ubíquese, por favor, en Romanos capítulo 11, porque todo lo que les acabo de mostrar a través de la Biblia es verdad. Israel, el pueblo escogido, Israel, el pacto, el hijo primogénito, etcétera, etcétera. Pero el problema es el siguiente. Sergio, Romanos capítulo 11, voy a rogarle, ponga su Biblia usted solito. No, es el problema de venir a la iglesia sin Biblia. Es más, ella porque es nuevecita, pero ya va a tener su propia Biblia, ¿cierto, Yesenia? Si a usted le invitaran a comer, ¿usted sería tan inteligente de dejar el estómago en su casa? Dígame. No, por el contrario, como es una invitación, usted sería comer bien un poquito en su casa para rematar con broche de oro y pedir de todo, y postre, tinto, hermano, y buena comida y más. Sí, claro, pues cuando usted viene para la iglesia, usted no puede dejar la herramienta de trabajo, la Biblia. Y quiero que usted tome conciencia, y tomemos conciencia, por favor, de lo que les voy a leer. Y de lo que usted va a leer, síganme. Pedro, su Biblia. Romanos capítulo 11. Y ubíquese, por favor, en el verso 17. Dice de la siguiente manera, por favor: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿y quién? Eso, diga yo.
siendo olivo silvestre, ha sido injertado en el lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y aquí debería empezar: y tú no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, ¿qué dice? Irás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y aquí yo quiero que usted lea esta última parte, coloque su Biblia en la silla, cierre sus ojos. Y yo pienso que es necesario reconocer y decir: Señor, perdóname. Y termina diciendo: porque si Dios no perdonó la infidelidad de Israel, las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Me ratifico en lo que un día en el ciclo glacial en este lugar. No nos creamos mucho la referencia, hermano. No nos creamos que, es que cuando yo canto eso hasta los ángeles descienden. No, hermano. Si Dios no perdonó los naturales, el primogénito, si Dios pidió de ellos seriedad, responsabilidad, si Dios pidió de ellos fidelidad, santidad, déjeme decirle que usted y yo estamos metidos hasta el cuello con el Señor. Y podría definirlo de la siguiente manera: en un hogar hay unos hijos naturales y hay unos hijos adoptados. Si el hijo natural falla, usted lo corrige, ¿verdad? Si el que es de la sangre. Pero si el adoptivo falla, posiblemente iríamos aún con más, porque es un premio el que lo hayamos adoptado. Estamos pensando mucho de nosotros. Estamos metidos en la cabeza que si no soy yo el que puedo ir a orar los milagros, no hay nadie. Y yo quiero decirles: somos olivos silvestres. Y el olivo silvestre es más peligroso que muera que el olivo original. Señoritas, no se crean las más lindas y las supermodelos. No, siempre hay una más linda y hay una más hermosa. Hermanos jóvenes, otros no se crean los más chachos, los musculosos. No, hay unos mejores. Pero yo quiero decirles: no se crean mejor cristiano. Hay unos mejores. No creas. No nos creamos ese cuento. Que es que como esta iglesia no hay otra. No, hay unas mejores. Cierre sus ojos, por favor, y diga conmigo: hacia la gloria.
Aleluya. Amén. Amén. Un saludo cordial a todos los que nos escuchen. Amén. Y a donde vaya a llegar esta palabra, les decimos que necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Necesitamos reconocer que Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y puede hacernos nuevas criaturas, como lo dice su palabra. Dice, porque Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga a todas las naciones de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque algo está pasando en cielos abiertos. Dios le bendiga. Bien, hermano.